Buenas noches, chicos. Vamos a estar dando inicio a la conferencia técnica Taller de Herramientas Informáticas de Hardware y Software, GA6. Vamos a estar compartiendo lo correspondiente pues, a esta etapa. Estamos en la guía número guía 6. Vamos a compartir el cronograma para que sepamos en dónde nos encontramos ubicados. Estamos exactamente en finales de la etapa de planeación. Vemos por la fecha, nos vamos acá. Etapa de planeación. Vamos en la guía de aprendizaje 6, GA6, 2106-01026. Es técnica y recolección de datos. Los temas que vamos a estar compartiendo en estas 2 semanas. Estamos hoy a 6 de julio, nos encontramos en esta etapa, o esta guía, perdón, de la técnica, culmina el día 17 de julio e inmediatamente entran con cultura física. Cultura física va a estar acompañándolos el 21 de julio hasta el 2 de agosto. Después empieza emprendimiento y culminan con el área de inglés. Para el día 30 de agosto, como les venía compartiendo, se acaba esta fase, la fase de planeación, y debemos entrar a fase de ejecución. Fase de ejecución es una fase en donde vamos a tratar más temas de la técnica y de inglés. Son cosas más directas que van de acuerdo a conforme al área que estamos en estudio. Entonces, esta etapa va a durar 3 meses. Va a estar desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Después de esta etapa viene otra etapa que es aún más corta, que es como un acople, que va a durar 1 mes y medio, y después de ese mes y medio ustedes van a entrar ya a etapa productiva. Entonces, vamos a tratar de realizar estas dos conferencias entre el día de hoy y el día miércoles o jueves. Con el fin de que ustedes avancen en esto y les dé tiempo de ponerse al día los que de pronto no hayan entregado actividades hasta el final, para hacer planes de mejoramiento, porque ya falta poco para culminar esta etapa y es necesario que ustedes que se pongan al día pues conmigo y también con las transversales. Entonces, la recomendación pues o el objetivo es de que terminemos esta guía antes del tiempo para que ustedes tengan tiempo de desarrollar planes de mejoramiento que son de la técnica e incluso de las áreas transversales. Entonces, bueno, chicos, vamos a estar dando inicio a la conferencia. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Estamos en recolección de datos e inventario. Vamos a darle clic a recurso educativo. Y vamos pues a la introducción. Recolección de datos e inventarios. Bienvenidos. Exploraremos el apasionante mundo de la recolección de datos e inventarios. Descubriremos las herramientas informáticas, los tipos de datos, las fuentes de información y más. ¡Comencemos! Las herramientas informáticas tipo hardware más conocidas incluyen escáneres, lectores de códigos de barras y dispositivos de recolección de datos portátiles. Entre las herramientas informáticas tipo software más conocidas se encuentran las aplicaciones de gestión de inventarios y bases de datos, como Excel, Access y sistemas ERP.
Los datos numéricos, booleanos, de fecha, hora y de texto son los tipos de datos que se gestionan principalmente en el proceso de recolección e inventario. Las fuentes de recolección de información pueden ser diversas, como sensores, formularios de entrada, sistemas de punto de venta y bases de datos existentes. La recolección de información puede ser manual, como la observación, escritura y digitalización, o lógica, como importación de archivos y captura por interfaz. La recolección de datos requiere considerar parámetros clave, como la frecuencia y cantidad de capturas, técnicas de estabilización y normalización de datos. La clasificación de datos es esencial para organizar y categorizar la información recolectada, facilitando su análisis y gestión eficiente. Los inventarios desempeñan un papel crucial en la gestión de stocks y activos. Exploraremos definiciones, técnicas y herramientas de software. Adelante y éxito en esta experiencia formativa. Bueno, chicos, empezamos con las herramientas informáticas. Sabemos que en técnicas de recolección de datos vamos a ver lo que son las herramientas informáticas, lo que es hardware, lo que es software. El hardware comprende pues la parte estructural, la parte física, mientras que el hardware es la parte pues de programación, sistema. Y bueno, vamos avanzando. El hardware pues hace parte de lo que son procesadores, discos duros, interfaz de conexión, escáner, pantalla o display de los equipos, mientras que el software ya son herramientas de programación como Google, como YouTube, Windows y los programas o documentos de XLS, PDF y Word. Entonces, vamos avanzando. Las herramientas informáticas tipo hardware más conocidas. El hardware es la parte más visible de cualquier sistema de información. El equipo como computadoras, escáneres, impresoras que se utilizan para capturar datos, transformarlos y presentarlos al usuario como salida. Aunque nos centramos en la computadora personal y dispositivos periféricos que se muestran comúnmente con ella, los mismos principios se aplican en la gama compleja de computadoras. Ahora, las herramientas informáticas tipo software más conocidas son las siguientes. Las herramientas informáticas tipo hardware o de software más conocidas, cuando la mayoría de nosotros pensamos en herramientas informáticas tipo software, solemos pensar en lo complejo o en las complicadas que son. E incluso podríamos pensar que comprenderlas es inalcanzable o demasiado abstracto para nosotros. Sin lugar a dudas, el software es intricado y lleno de matrices o matices, pero es algo que todos usamos, con lo que interactuamos a diario. Siempre que abre una aplicación en su teléfono, habla con su Alexa o envía correos electrónicos, está trabajando con un tipo de software. Si bien utilizamos las herramientas informáticas tipo software de muchas formas, cada una de estas formas se remonta a 5 tipos principales de software. Tener un conocimiento básico de estos tipos de software pueden darle una idea de cómo funcionan y cómo podrían usarse para su negocio. Ahora, ¿qué es software? Antes de sumergirnos en los 5 tipos de software, observe brevemente qué es el software. Y obviamente, si le pidiera a su programador de computadora favorita una definición de software, sería mucho más complejo que esto. Pero en esencia es un programa de computadora o una aplicación que proporciona instrucciones para ejecutar los comandos de usuario. Cada vez que verifica el clima de su teléfono, está usando un software. Vamos a ver los principales tipos de software. Software de aplicación. Este es el tipo común de software de computadora y se puede definir como programas de usuario final que le ayudan a realizar tareas o lograr resultados deseados. Ahora también hay un software ejecutivo y de referencia. Este software de aplicación, también denominado software académico, está diseñado específicamente para facilitar
el aprendizaje de un tema en particular. Este es software educativo o software de referencia. Hay otro tipo de software que es software gráfico. El software de aplicación de gráficos le permite editar y realizar cambios de datos o imágenes visuales. Incluye software de edición, de ilustración e imagen, como por ejemplo Photoshop, PaintShop, son algunos ejemplos de software gráficos. Un momentico mientras que apruebo a otros compañeros que están ingresando. Vamos para otro tipo de software que es software de cálculo. El software de aplicación de hojas de cálculo se utiliza para realizar cálculos. En este software, los datos se almacenan en formato de tabla y el área de intersección llamada celda se separa para definir campos como texto, fecha, hora y número. Le permite a los usuarios proporcionar fórmulas y funciones para realizar cálculos, como por ejemplo Excel, Google Sheet, son ejemplos de software de hoja de cálculo. Y hay un quinto software que es un software de base de datos. El software de aplicación de base de datos se utiliza para crear y administrar una base de datos también conocido como DBMS. Permite organizar los datos. Entonces, cuando se ejecuta una aplicación, los datos se obtienen de bases de datos, se modifican y se almacenan nuevamente en la base de datos Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, SXL, MongoDB, IBM BD2, son algunas de estas bases de datos populares. Ahora, hay otras partes de herramientas informáticas como software de procesamiento de textos, software de simulación, software de aplicación, software de sistema, software de programación, software de controlador, software de especialista y software personalizado. Estas son las herramientas informáticas tipo software más conocidas. Ahora vamos para los tipos de datos. El tipo de datos es un atributo asociado a un dato que le dice a un sistema informativo cómo interpretar su valor. Comprender los tipos de datos garantiza que los datos se recopilen en una forma preferida y que el valor de cada propiedad sea el esperado. Tenga en cuenta que los tipos de datos no deben confundirse con los datos o con los tipos de datos en conjunto denominados datos del cliente, datos, entidades y datos de eventos. Ahora, se requiere una buena comprensión de los tipos de datos para definir correctamente las propiedades de los eventos y las propiedades de las entidades. Un plan de seguimiento bien definido debe contener tipos de datos de cada propiedad para garantizar la precisión de los datos y evitar la pérdida de estos. Vemos que existen datos numéricos. Los datos numéricos son un tipo de datos expresados en números en lugar de una descripción en lenguaje natural, a veces llamado datos cuantitativos. Los datos numéricos siempre se recopilan en forma de números. Los datos numéricos se diferencian de otros tipos de datos en forma de números por su capacidad para realizar operaciones aritméticas con estos números en diferentes entornos y áreas del conocimiento. Para el procesamiento de datos mediante las herramientas de software se van a contemplar los siguientes tipos. A. Tipos de datos enteros o no fraccionarios. B. Los tipos de datos de coma flotante. Por lo general representan valor como fracciones de alta precisión, números racionales matemáticamente. C. Y los tipos de datos de punto fijo. Son convenientes para presentar valores monetarios. Existe otro tipo de datos numérico que es el Big Num o de precisión arbitraria, que carecen de límites preferidos. Un momentico, estoy dándole a aceptar a aprendices que se están conectando. También existe, aparte de estos datos numéricos, existen datos booleanos. Estos datos booleanos es el tipo de dato que representa los valores de verdadero y falso. Aunque solo son posibles dos valores,
rara vez se implementan como un solo dígito binario por razones de eficiencia. Muchos lenguajes de programación no tienen un tipo booleano explícito. En su lugar interpretan, por ejemplo, cero como un falso y otros valores como un verdadero. O sea, en este caso, no sé si ustedes de pronto vieron la película Matrix, en donde hay uno y cero. Bueno, hay datos que son binarios, en donde se tienen en cuenta los unos y ceros, y cada valor de estos en una determinada celda dan o anuncian un dato numérico de acuerdo a una ubicación. Estos son los datos booleanos. También existen datos de fechas y horas. Las fechas y horas parecen simples cuando son usadas con el tiempo de la vida cotidiana y no parecen causar mucha confusión. Sin embargo, cuando más se aprende sobre fechas y horas, más complicadas parecen volverse. Para calentar, intente responder estas tres preguntas aparentemente simples. Todos los años tienen 365 días. Este es un dato de tiempo, de fecha y hora. Ahora otra pregunta. Todos los días tienen 24 horas. Otra pregunta más. Cada minuto tiene 60 segundos. Estos son datos de fechas y horas. Sabe que no todos los años tienen 365 días, pero conoce la regla completa para determinar si un año es bisiesto. Tiene tres partes. Es posible que haya recordado que muchas partes del mundo usan horario DST, de modo que algunos días tienen 23 horas y otros tienen 25. Es posible que no haya sabido que algunos minutos tienen 61 segundos, porque de vez en cuando se agregan segundos intercalares porque la rotación de la Tierra está desaceleradamente, gradualmente. Todo esto ocurre debido al cambio climático, debido al impacto del hombre pues, sobre la Tierra. Esto hace o desfasa de vez en cuando los segundos, los tiempos de rotación, y sin darse cuenta, pues nosotros pues no tenemos en cuenta estos datos, y esto siempre es algo complejo. También existen otros tipos de datos, como es el dato de texto, llamados comúnmente como de caracteres o de cadenas de texto, tal como un carácter que puede ser una letra de algún alfabeto, un dígito, un espacio en blanco, un signo de puntuación, etcétera. Una cadena una cadena que es una secuencia de caracteres. Las cadenas se utilizan normalmente para representar palabras, texto, aunque el texto en todos los casos, excepto en los más triviales, implica mucho más que secuencias de caracteres. Los tipos de caracteres y cadenas pueden almacenar secuencias de caracteres de un conjunto de caracteres como AXI. Dado que la mayoría de los juegos de caracteres incluyen dígitos, es posible tener una cadena numérica de número 1, 2, 3, 4. Sin embargo, muchos idiomas los tratan como si pertenecieran a un tipo diferente de valor numérico de 1, 2, 3 y 4. Ahora, los tipos de caracteres y cadenas pueden tener diferentes subtítulos según el ancho, el carácter requerido, y se descubrió que el AXI, originalmente de 7 bits de ancho, era limitado y fue reemplazado por un conjunto de 8 y 16 bits que pueden codificar una amplia variedad de alfabetos no latinos como el hebreo y el chino y otros símbolos. Las cadenas pueden ser tiradas para ajustarse o de tamaño, e incluso el mismo lenguaje de programación también se puede subtipificar por su tamaño máximo. Vamos a estar aceptando aprendices que se están conectando. Denme un momentico. Fuentes de recolección de la información. Bueno, vamos para la primera fuente. Normalmente es posible recopilar datos de dos fuentes, a saber, primaria y secundaria. La secundaria, a ver, los datos de recopilación mediante la revisión de percepción o el cuestionario es un entorno característico. Son ilustraciones de los datos obtenidos en una situación no controlada.
Los datos secundarios son los datos adquiridos de fuentes opcionales como revistas, libros, documentos, informes de la web y más. A continuación, se describe el flujo de las fuentes de recopilación de datos. Las fuentes primarias son los datos que ustedes mismos recopilan. De pronto van a hacer un sondeo acerca de algo que ustedes quieren implementar, sea un producto o sea quieran de pronto hacer un censo en cierto lugar del mundo. Entonces, esto se considera una fuente primaria. Cuando ya va a una fuente secundaria, es donde hace referencia cuando usted hace uso de herramientas de internet o libros o fuentes externas que no son, por decirlo así, de contacto. Vemos acá que la fuente primera está constituida por personas, por hechos, mientras que las fuentes secundarias están constituidas por material impreso. Ya sabemos que hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Ahora, la fuente primaria. Los datos primarios serán los datos que recopile, especialmente con el objetivo final de su empresa de investigación. El aprovechamiento de los datos primarios es el que se personaliza, especialmente para sus necesidades de análisis. Un inconveniente es que el colapso, conseguirlo, los datos primarios también se denominan información en bruto, información obtenida de la primera fuente en una situación controlada o incontrolada. Si de pronto podemos hacer énfasis en esta parte primaria, vemos que cuando hay unas elecciones, los conteos que hacen los jurados son de manera directa. A eso hace referencia pues los datos primarios cuando la información es de manera directa, recopilación de manera directa. Ahora vamos para los casos de dominio controlado. Son estudios experimentales en los que el analista controla determinadas variedades. La fuente de los datos primarios es la prueba de la población de la que se recopila la información. La fase inicial del proceso, es decir, su población objeto. Por ejemplo, si se está buscando el atractivo de una lavadora, su población objetivo puede ser los recién casados. Vemos claramente que es impracticable recopilar información de todos, por lo que se deberá concentrar en el tamaño de nuestro tipo de muestra. En especial, debe ser arbitrario y una muestra aleatoria estratifica pues suele ser censada. En nuestra ilustración de la lavadora, las subpoblaciones pueden incluir parejas de adolescentes, parejas de edad moderna, parejas de ancianos y parejas previas de casados. Y vamos para el paso 5, fuentes secundarias. ¿Cuáles son esas fuentes secundarias de datos? Pues pueden dividirse en fuentes internas o externas. Las fuentes internas incorporan datos que exigen y se almacenan en su organización. Y los datos externos se refieren a los datos recopilados por otras personas o asociaciones del entorno exterior a su asociación. Los ejemplos de fuentes intensas de datos incorporan, entre otros, los siguientes: estado de pérdidas de ganancia, balances, cifras de venta y registros de inventario y estudios de marketing previos. Vamos, si los datos secundarios que han recopilado fuentes internas no son suficientes, puede recurrir a fuentes externas de recopilación de datos. Algunas fuentes externas de recopilación de datos incluyen universidades, fuentes gubernamentales, cimientos, medios, incluidos transmisión por televisión, impresión, internet, afiliaciones comerciales, empresariales de expertos, presentación corporativa, administrativas de información comercial, que son organizaciones que encuentran los datos por usted. Ahora, bueno, continuamos con recolección de la información e importación de los datos.
La recopilación de los datos se define como el procedimiento de recopilación, medición y análisis de conocimientos precisos para la investigación, utilizando técnicas estándar validadas en un investigador. Puede evaluar su hipótesis sobre la base de datos de recopilación y en la mayoría de los casos la recopilación de datos es el paso principal y más importante para la investigación independientemente del campo de investigación. El enfoque de la recopilación de datos es diferente para diferentes campos de estudio, dependiendo de la información requerida. El objetivo más crítico de la recopilación de datos es garantizar que se recopilen los datos confiables y ricos en información para el análisis estadístico, de modo que se pueden tomar decisiones basadas en datos de investigación y pues en este tema se clasifican recolección de datos en dos partes, recolección manual y la recolección lógica, de las cuales se dará una explicación detallada a continuación. Recolección de forma manual. Bueno, las técnicas de recolección de forma manual son las técnicas de observación, escritura y digitalización. La recolección manual de datos es aquella que principalmente conlleva tres pasos importantes durante la ejecución. Estos son observación, la escritura de la información en formatos o listas de chequeo físicas ya predestinada y digitalización de los datos en un sistema informativo. Ahora, los datos recolectados se pueden subir a la nube automáticamente si los amerita el proceso mediante acceso a Internet de los sistemas informáticos fijos o móviles. Ahora vemos la técnica de observación. Es su forma más simple. La observación implica ver cosas como objetos, procesos relacionados, eventos, registrar información. Hay diferentes tipos de observación. La observación estructurada o directa es un proceso en el que las observaciones se registran en una lista de verificación acordada. La observación experta generalmente la lleva a cabo alguien con experiencia específica en el área de trabajo e implica que el experto observe y registre la información sobre un tema. Las observaciones también pueden realizarse como ejercicio participativo. Cuando este es el caso, los beneficiarios previstos de un proyecto o programa están involucrados en planificación de un ejercicio de observación, observando y discutiendo los hallazgos. Vamos lo que es a ver la medición directa e indirecta. Medición directa e indirecta. Hay dos métodos para realizar mediciones en dimensiones, medición directa y medición indirecta. Como mediciones directas se utilizan instrumentos de medición como calibradores, vernier, micrómetros y máquinas de medición de coordenadas para medir o dimensionar el objeto directamente. Esta es una forma de medir directa e indirectamente. También existen también estas medidas también se le conocen como medidas absolutas. Las mediciones se pueden realizar en un amplio rango específico por la escala del instrumento de medición, pero también existen posibilidad de que la medición sea incorrecta debido a la lectura errónea de la escala. Vemos cómo muestra un voltímetro, pues en esta escala. Estas son técnicas de observación. También se pueden ver en osciloscopio, en medidores de fase o de frecuencia. Con las mediciones indirectas se puede medir utilizando un instrumento de medición como relojes comparadores. En este caso vemos unos manómetros. ¿Por qué hace parte de los manómetros? Porque ellos están viendo no de forma directa, sino de forma indirecta. A través de la presión ven el comportamiento pues, del gas dentro de un sistema de refrigeración. Ahora,
también existe un tipo de medición que es directa, pero ya esta es con una pinza perimétrica cuando se coloca en las entradas de voltaje de aquella máquina o aquel equipo de refrigeración. La pinza perimétrica registra un amperaje. Ya esta sería una medición directa porque está midiendo el amperaje que está dentro del sistema. Aquí es algo que es exterior y por lo tanto se le considera mediciones indirectas y hace parte de la técnica de observación. En la entrevista son probablemente la herramienta más utilizada en la planificación, el seguimiento y la evaluación. Pueden realizarse con una persona a la vez o grupos de personas. Pueden administrarse de manera formal o informal. Pueden realizarse de forma presencial o mediante medios remotos como teléfono, Skype. Las entrevistas también se pueden realizar mediante preguntas escritas o a través de cartas o correo electrónico. Las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o abiertas. Las entrevistas estructuradas se basan en un conjunto básico de preguntas que siempre se hacen en el mismo orden. Y las entrevistas semiestructuradas también contienen un conjunto básico de preguntas, pero permiten al entrevistador hacer preguntas completamente o cambiar de orden en que se hacen las preguntas. La entrevista también hace parte de las técnicas de recopilación formal, manual. Básicamente, pues la manera de observación y dice que en discusiones de grupos focales, las discusiones de grupos focales son discusiones facilitadas que se llevan a cabo con un pequeño de grupo de personas que tienen conocimientos especializados o interés de un tema en particular. Se utilizan para conocer las percepciones y actitudes de un grupo definido de la gente. Las DGF se llevan a cabo típicamente con alrededor de 6 a 12 personas y se basan en una breve lista de preguntas orientadas, diseñadas para buscar información con profundidad. Esta es una técnica más de recolección de datos. Una forma de recolección de datos más es la fotografía y el video. La fotografía, si los videos muestran imágenes fijas y en movimiento. Las fotografías se pueden utilizar solas, pero suelen ir acompañadas de leyendas escritas que proporcionan información adicional. Los videos, por su parte, suelen ir acompañados de un comentario y el uso de fotografías y videos han resuelto cada vez más común dentro de MIE en los últimos años. Pues esto se debe a que parte a las mejoras de la tecnología de la telefonía móvil que ha permitido cada vez más las personas producir productos audiovisuales baratos y de alta calidad. Es más, cuando de pronto usted implementa esta técnica de recolección de datos, la fotografía, muchas veces cuando usted de pronto va a certificar un programa o va a certificar de pronto un trabajo que usted hizo a través de alguna empresa, le piden registro fotográfico a ver si lo que usted hizo concuerda con la fotografía. Entonces, esta es una técnica de recolección de datos, lo que son las fotos, lo que son los videos y son una herramienta potencial que diario a diario pues, nos está sirviendo en nuestro entorno. Dice que en los estudios de casos e historias de cambio, un estudio de caso no es una herramienta de recopilación de datos en sí mismo, es un trabajo descriptivo que pueden proporcionar información detallada sobre un tema. Dice que a menudo se basa en la información adquirida a través de uno o de más o otras herramientas descritas en este documento, como la entrevista o la observación. Los estudios de casos suelen estar estrictos, pero también pueden presentarse como fotografías, películas o videos. Los estudios de caso a menudo se centran en las personas, individuos, hogares comunes. En la técnica de recolección de datos también tenemos las encuestas, perdón, los cuestionarios. Están diseñados para recopilar y registrar la información de muchas personas, grupos, organizaciones de manera coherente. Un cuestionario es un formulario que contiene preguntas, puede ser un formulario impreso o diseñado para ser llenado en línea. Ahora, la recolección de forma lógica
es la importación de archivos de datos o captura de datos de interfaz de comunicación. Algunos formatos son tan comunes que casi todos los programas pueden importarlo. Por ejemplo, la mayoría de los programas de procesamiento de texto pueden leer archivos de AXI, y la mayoría de las hojas de cálculo pueden leer archivos de AXI delimitados por comas. Muchos programas están escritos para importar los archivos y sus principales competidores, OpenOffice Calc, puede importar archivos creados por Microsoft Excel. Ahora vamos a ver parámetros para la recolección de datos. Dice que se presentan cuáles son los parámetros para la recolección de datos. Independientemente del campo de estudio o de referencia por definir los datos cuantitativos o cualitativos, la recopilación de datos precisa es esencial para mantener la integridad de un proceso o investigación dentro de un sistema, una empresa o una organización. Es necesario que se estipule un proceso formal de recopilación de datos que garantiza que los datos recopilados estén definidos y sean precisos. De esta manera, las decisiones posteriores basadas en argumentos establecidos según hallazgo se toman utilizando estos datos válidos. Dice que, recuerda, asimismo, el proceso proporciona una línea de base a partir de la cual se evidencian resultados reales e indicadores de posibles fallas o posibles mejoras. Ahora, vamos para lo que es la frecuencia de momento de captura. Dice de que se refiere a la frecuencia de tiempo con la que se recopilan los datos en intervalos regulares. Esto a menudo se refiere a cualquier momento del día o del año en un periodo determinado. Algunos tipos de valoraciones o mediciones requieren tiempos específicos de medición. Esto depende del proceso o del sistema del cual está realizando la intervención, como por ejemplo baja frecuencia y alta frecuencia. Si de pronto queremos entender esto, nos vamos de pronto al comportamiento de un automóvil o incluso de una moto. Si ustedes se dan de cuenta, ellos tienen un medidor como especie de un encoder de que cada vez que una rueda gira, genera una oscilación o genera un movimiento. Si va lento la moto, normalmente, bueno, se va a registrar este tipo de frecuencia. Y si va rápido, pues va a ser más rápida, pues el movimiento previsto por este encoder hacia el lector de velocidad. Algo similar ocurre en estas técnicas de parámetros de recolección de datos. Vemos baja frecuencia, el periodo determinado en un tiempo que hace referencia a un tiempo que se extiende más o un tiempo corto en el cual se desarrollan más número de revoluciones, como por ejemplo en el caso de la moto que les estoy comentando, a alta velocidad se observan más revoluciones y menos revoluciones si más baja. Ahora, ejemplo de frecuencia de muestreo. Si se requiere realizar la recolección de datos de una señal determinada, la frecuencia de momento de captura de datos es el muestreo de información continua en el mundo real para generar datos que pueden ser manipulados por una computadora. Esta frecuencia está determinada según el comportamiento de dicha señal. Para señales que cambian lentamente como la temperatura, la única consideración es proporcionar una nueva lectura para que los datos estén razonablemente actualizados. Si la temperatura se lee solo una vez por minuto, es posible que no muestre una precisión. La temperatura de un horno que se calienta rápidamente es necesaria una frecuencia de muestreo más rápida. Ahora, precisión en la captura. Dice que en algunas aplicaciones como la reproducción precisa de un electrocardiograma es crucial para capturar con exactitud los pequeños cambios de una forma de onda. La tasa de cambio más rápida en la señal, medida en voltios por segundos, es un factor importante. Si un medidor digital de 3 dígitos se actualiza 10 veces por segundo,
solo se puede resolver un cambio de 1 voltio por muestra, equivale a un dígito de resolución. Para detectar cambios del 1% al 0,1% en una señal de 10 voltios, se requieren tasas de muestreo de 100 y 1000 veces por segundo, respectivamente, dado que los electrocardiogramas cambian rápidamente un poco de tiempo. A pesar de una frecuencia cardíaca de aproximadamente una vez por segundo, es posible que se deban tomar muestras de 100 a 1000 veces por segundo. La precisión en la captura de estos cambios sutiles es crucial para el análisis diagnóstico médico. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor número de muestras ustedes tengan en un determinado de tiempo, supongamos de que tenemos un estudio de tiempo de 10 segundos y solamente se les piden 3 muestras durante ese lapso de 10 segundos. Si usted, en vez de esas 3 muestras, usted toma 20 muestras en ese lapso de 10 segundos, pues va a ser más preciso la lectura o la frecuencia o la recolección de datos que usted quiera en ese momento. Ahora, la cantidad de capturas por momento. Dice que para completar la información, revise la cantidad de capturas necesarias indicadas en el siguiente recurso y continúe aprendiendo sobre los parámetros de recolección de datos. Dice que cantidad de captura es la cantidad de datos capturados al momento de realizar cada recolección de datos. El cálculo de esta cantidad es complejo y depende del tipo de procesamiento utilizado. Este parámetro estimará el grado de precisión requerido para esas valoraciones y el nivel de confianza de los resultados. Vemos que la mayor cantidad de capturas o muestras generalmente conduce a una mayor precisión al estimar los parámetros conocidos. Por ejemplo, si deseamos conocer la proporción de una determinada especie de pez que está infectada con un patógeno, por lo general se tendría que una estimación más precisa de esta proporción si se toman muestras y se examinan 200 en lugar de 100 peces. Ahora vemos lo que es varios hechos fundamentales de la estadística matemática describen este fenómeno, incluida la ley de los grandes números y la teoría del límite central. Ya vamos a entrar en lo que es la parte de estadística. Dice que existen errores sistemáticos. En algunas situaciones, el aumento de precisión para una mayor cantidad de capturas es el mínimo o incluso inexistente. Esto puede observarse a la presencia de errores sistemáticos o una fuerte dependencia de datos. También se presentan estimaciones. La cantidad de capturas pueden evaluarse por la calidad de las estimaciones resueltas. Por ejemplo, si se está estimando una proporción, se puede desear que el intervalo de confianza sea un 95%, tenga menos de un 0,06 de unidades de ancho. Y también está la prueba de hipótesis, que es una alternativa, pues la cantidad de capturas o muestras pueden evaluarse en función del poder de una prueba de hipótesis. Por ejemplo, si se compra el apoyo de un determinado candidato político entre las mujeres con el apoyo a ese candidato entre los hombres, es posible que se desee un poder del 80% para detectar una diferencia en los niveles de apoyo de 0,04 unidades. Ahora vamos a ver que la cantidad total de datos a capturar eh, 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 hace aproximadamente 50 años el primer disco duro para PC tenía una capacidad de almacenamiento de 50 megabytes, un tamaño como el de una nevera casera y un peso aproximado de 1 tonelada. Vemos que hoy disponemos de discos de estado sólido de 1 terabyte del tamaño de un bolsillo que muestran camisas y uno de los 40 GR de peso. Esta facilidad de almacenamiento ha llevado a la errónea conclusión de que cuanto más grande la cantidad de datos, mejor es el análisis de conclusiones, cuando es realidad el contexto de la información adquirida el que determina el volumen de los datos que necesita el análisis.
En este orden de ideas cobran relevancia factores como cuál es el costo unitario de la adquisición y almacenamiento de procesamiento de datos y cuál es la velocidad con la que se deben ser adquiridos y procesados los datos. Ahora existen técnicas de estabilización de datos. Estos son métodos físicos, estos son métodos tipo hardware, que normalmente son aplicados antes de iniciar un proceso de captura y trabajan directamente sobre las señales, ya sean alámbricas o inalámbricas. Su propósito es que una determinada señal se captura en óptimas condiciones, evitando al momento de ser capturada tenga un ruido, interferencia o atenuación de la señal. Dice que las más conocidas son filtros de señal. Un filtro es un dispositivo o un proceso que elimina algunos componentes o características no deseadas de una señal. O sea, cuando una señal viene con distorsión, puede ser que la haya generado un motor o que sea que las líneas de transmisión estén fallando. Estos filtros de señales pues limpian esa señal. También acondicionamiento de señales. Hay equipos que limpian la señal. Dice que un acondicionador de señal es una técnica que se hace mediante un dispositivo que convierte un tipo de señal electrónica en otro tipo de señal. Su uso principal es convertir una señal que puede ser difícil de leer con la instrumentación convencional en un formato de lectura más fácil. Al realizar esta conversión se pueden tener en lugar una serie de funciones. El acoplamiento de señales es un proceso vital que se realiza dentro del sistema de adquisición de datos e implica manipulación de la salida de la señal analógica de sensores para prepararla para la siguiente etapa de procesamiento. Ese es el caso, como les estaba comentando ahorita, de la moto, de que cuando ella alcanza unas revoluciones, ella tiene un sensor o tiene un encoder que manda esta información a través de datos al tablero y es por eso que usted va a ver la velocidad a la que va y eso. También existen métodos lógicos. Estos son métodos tipo software que normalmente son aplicados a los datos ya capturados. Su propósito es que los datos capturados se les trate para que cualquier error o mal comportamiento en ellos sea detectado o mitigado y así establecer unas óptimas condiciones para su postrer análisis. Lo más comunes son técnicas de suavizado. En estos casos en que la serie temporal carece de tendencia significativa, se pueden utilizar técnicas de suavizado para eliminar una variación aleatoria a la demanda histórica. Esto ayuda a identificar patrones y niveles de demanda que puedan ser usados para estimar una demanda futura. Los métodos más comunes utilizados en las técnicas de suavizado de la previsión de demanda son el método de media móvil simple y el método de media móvil ponderada. Una vez que haya ingresado sus datos en una hoja de cálculo o paquete de análisis, es esencial realizar algunas verificaciones básicas antes de comenzar su análisis principal. Si los datos se han recopilado automáticamente, por ejemplo, un cuestionario basado en la web, esto no suele ser un problema, sin embargo, a uno debe verificar si hay duplicados. Si los datos se ingresan manualmente, entonces se debe incorporar algunas medidas de control de calidad en el proceso de ingreso de esos datos. Siempre es valioso realizar un análisis de distribución simple, mostrando cuántos encuestados han marcado cada respuesta y con cada pregunta. Esto identifica cualquier error de codificación donde se hayan ingresado los códigos fuera del rango y pues se resaltará cualquier valor inusual. Detectar valores atípicos. En algunos análisis los valores atípicos pueden afectar matemáticamente los resultados. En los tales casos puede ser conveniente y legítimo omitirlo del análisis. Detectarlos es en gran medida subjetivo o gráfico.
de la distribución de datos suele ser adecuado para detectar valores extremos. Vemos acá una gráfica en donde nos muestran unas tomas de datos de peso hablan de el peso de una mochila y peso del estudiante. Hablan de un promedio de que cuando el peso de la mochila está en 4, pues el peso de un estudiante en kilogramos está en este punto. Vemos la secuencia que lleva, pero vemos que hay dos datos que están por fuera. Entonces, estos datos, como no cumplen o no siguen los lineamientos, pues los podemos omitir. Este es un valor atípico a lo que se hace en referencia a estas técnicas de datos. En clases anteriores, un compañero nos comunicó algo en un estudio acerca de que querían mejorar o querían fomentar el ahorro económico dentro de una vivienda. Si se tienen en cuenta de pronto los datos de esta manera, tenemos, por ejemplo, un control del consumo de un año de energía de las fechas desde enero hasta diciembre. Podemos asumir de que van en esta dirección, pero supongamos de que en una etapa de ese año, de esos meses, eh, esa casa estuvo inhabitable, no se habitaba nadie ahí. Entonces esos datos son considerados datos atípicos, datos que no se van a tener en cuenta para una toma de decisiones o un estudio de casos, puesto que si nosotros lo tenemos en cuenta, hacen de que nuestra lectura, de que nuestro caso en estudio, pues presente problemas porque en sí ese mapa o ese estudio, pues no concuerda con nuestro sistema o nuestro caso que queremos pues evaluar. Ahora, existe normalización de datos. En estadística y aplicaciones de estadística, la normalización puede tener una variedad de significados. En los casos más simples, la normalización de las calificaciones significativas es ajustar los valores medidos en diferentes escalas a una escala teóricamente común. A menudo, antes de promediar, observamos pues este caso, en donde dice que en otro uso en estadística, la normalización se refiere a la creación de versiones de estadística desplazadas y escalas, donde la intención es que estos valores normalizados permitan la comparación de los valores normalizados correspondientes para diferentes conjuntos de datos, de una manera que elimine los datos de ciertas influencias brutas, como el de una serie temporal de anomalía, a lo que hacía referencia acá arriba, que acá estos se consideraban como datos atípicos porque estaban por fuera, y acá nos hablan de que es que cuando se presentan datos o tomas de muestras temporales pues con anomalía. Vemos en el caso 1, dice que en casos más complicados la normalización puede referirse al ajuste más sofisticados, donde la intención es alinear todas las distribuciones de probabilidad de los valores ajustados. Vemos en el caso 2, la normalización de las puntuaciones en la evaluación educativa. Puede existir la intención de alinear las distribuciones con una distribución normal. Vemos otro caso que es un enfoque diferente a la normalización de distribuciones de probabilidad, que es la normalización de cuantiles, donde los cuantiles de las diferentes medidas se alinean. En el caso 4, algunos tipos de normalización implican solo un cambio de escala para llegar a los valores relativos o a algunas variables de tamaño. En el caso 5, en términos de niveles de medición, tales razones solo tienen sentido para medidas de razón, donde las razones de las medidas son significativas, no las medidas de intervalo, donde solo las distintas significativas, pero no son las razones. Y vemos acá que en las estadísticas teóricas, las normalizaciones paramétricas a menudo pueden conducir a cantidades fundamentales y a estadísticas auxiliares.
cantidades fundamentales que se pueden calcular a partir de observaciones sin conocer parámetros. Ahora vamos pues para el tema de clasificación de datos. Son 6 pasos para la clasificación de datos. Uno de estos pasos es la apertura, transparencia y valores asociados. El segundo paso es el enfoque basado en el contenido y tecnología neutral. El tercero es el enfoque de gestión y riesgo. El cuarto, la proporcionalidad. El quinto, papeles y responsabilidades claras. Y el sexto, el enfoque del ciclo de vida. Dice que Dice que la implementación de gestión e información en general y la clasificación de datos en particular varían según el tipo de organización y pueden incluso variar según la organización individual. Sin embargo, ciertos principios fundamentales son comunes entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comerciales. En el siguiente es un refinamiento de 6 principios expresados por fuentes legales nacionales e instrumentos de organizaciones internacionales para gestión de información. Los principios a continuación deben utilizarse como una guía en lugar de un único referente permanente en la construcción o refinamiento de una gestión de la información y estrategia para la clasificación de datos. Vemos que todo está abordado en base a los principios de clasificación de datos e información. Para esto, pues, estos 6 puntos son los que hacen parte. Apertura y transparencia de los valores sociales. Enfoque impulsado por contenido tecnológicamente neutro. Enfoque de gestión de riesgo. Proporcionalidad. Paneles y responsabilidades claras. Y enfoque del ciclo de vida. Todo esto hace parte de los principios de clasificación de datos e información. La apertura, transparencia y valores asociados, la clasificación debe usarse con cautela y de acuerdo con la sensibilidad, el valor y criticidad de datos. Las restricciones de acceso solo deben elegirse para los casos en que la divulgación de información pueda ser perjudicial para los intereses legítimos y las obligaciones legales de la propia organización, su personal o terceros. Ahora hay que tener un enfoque balanceado en el contenido y tecnológicamente neutral. Dice que la información debe clarificarse en función de su contenido y los registros asociados con el compromiso del contenido, independientemente de su formato, medición o origen. No debe haber discriminación basada en el formato o el medio de información, ya sea analógica o digital, almacenada en un sistema de información en medios de almacenamiento en dispositivos móviles o en la nube. El enfoque debe ser basado en el contenido y debe ser neutral. Vemos el enfoque de gestión y riesgo. Se debe brindar protección a la información de acuerdo con el nivel de sensibilidad, valor y criterio de esta. Vemos la proporcionalidad. La información se clasifica en un nivel apropiado que debería ser lo más bajo posible, pero tan alto como sea necesario. Ahora vemos papeles y responsabilidades claras. Con respecto a las clasificaciones de datos, la política y procesos deben asignarse para la seguridad de la información dentro de la organización y deben respaldarse por la conciencia de la administración y el compromiso con la seguridad de la información. Ahora, tenemos que tener en cuenta el enfoque del ciclo de vida. Como parte de un sistema de gestión de la información, el sistema de clasificación debe tener en cuenta la información a lo largo del ciclo de vida. Debe, desde la creación o recepción, el almacenamiento, la recuperación, las modificaciones, la transferencia, la copia y la transmisión de datos hasta la distribución. Además, la política de gestión de información, pues el procesamiento de datos de una organización no debe estar escrita en una piedra, sino debe evaluarse periódicamente para garantizar que se comprenda con las necesidades y expectativas de la organización. Ya viene lo que son las técnicas de inventario.
técnicas de inventario. Vemos lo que es un inventario. Un inventario se refiere a los bienes y materiales que una empresa tiene para un objeto final de reventa, producción o utilización. La gestión de inventario es una disciplina principalmente sobre la especificación de la forma y la ubicación de los productos almacenados. Se requieren diferentes ubicaciones o dentro de una instalación o dentro de muchas ubicaciones de una red de suministro para preceder al curso regular y planificado eh, stock de materiales, definiciones y aplicaciones. Vamos, concepto de inventario. El concepto de inventario existen o trabajo en procesos de extendido de sistemas de fabricación a las empresas de servicio y proyecto, generalizando la definición como todo el trabajo dentro del proceso de producción, todo el trabajo es o ha ocurrido antes de la finalización de producción. Acá lo que tienen en cuenta más que todo es que se cumplan en los tiempos establecidos. Para eso, pues se hace este concepto de inventario para ver la existencia o el trabajo en proceso. El inventario manufacturero. En el contexto de un sistema de producción manufacturera, el inventario se refiere a todo el trabajo que se ha realizado, materias primas, productivas, parcialmente terminados, productos terminados antes de la venta y salida del sistema de fabricación. Existe otro tipo de inventario que es el inventario de servicio. En el contexto de los servicios, el inventario se refiere a todo trabajo realizado antes de la venta, incluida la información del proceso parcial. En los servicios, el inventario toma la forma de datos, documentos y registros que respaldan el proceso de prestación de servicios. Este inventario de información es fundamental para garantizar la eficiencia y calidad de entrega de los servicios. Términos especiales utilizados para tratar con gestión de inventario. Se utilizan los siguientes términos, que es de importancia manejarlo y que hacen parte de la gestión de inventario. El sistema Stock Keeping Unit Scoop. Los Scoop son números de identificación internos claros que asignados a cada uno de los productos y sus variables. Los SKU pueden ser cualquier combinación de letras y números elegidos, siempre que el sistema sea coherente y se utilice para todos los productos del inventario. Vemos agotamiento. Significa quedarse sin inventario de un SKU. Nuevas existencias antiguas. A veces abreviado como el NOS, es un término que se utiliza en negocios para referirse a la mercancía que se ofrece a la venta y que se fabricó hace mucho tiempo, pero que nunca se ha utilizado. Es posible que dicha mercancía ya no se produzca y las nuevas existencias antiguas puedan representar la única fuente de mercado de un artículo en particular en el momento actual. Cantidad de inventario. La contabilidad de inventario se ocupa de valorar y contabilizar los cambios de los activos. El inventario incluye bienes de tres etapas: producción, bienes en bruto, bienes de proceso y bienes de término. Un sistema de contabilidad de inventario precisa realizar un seguimiento de los cambios en el inventario en las tres etapas y ajustar los valores de los activos y costos en la secuencia. Costos de inventario. Los costos de inventario son los costos asociados con la adquisición, el almacenamiento y la administración del inventario. Se puede clasificar en uno de tres tipos: costos de pedido, costos de mantenimiento o costos de escasez. Punto de pedido. En este nivel de inventario que desencadena una acción para reponerlo. Es una cantidad mínima de existencia que una empresa debe tener, de modo que cuando la existencia cae
en esta cantidad, el artículo debe volver a solicitarse. Stop de seguridad. Esto se refiere a un colchón o reserva de existencia crítica que se mantiene para proteger contra presiones imprevistas de oferta o demanda. Costo de los bienes vendidos. El costo de los bienes vendidos, COGS, también conocido como costos de venta, se refieren a los costos directos de producir bienes. Esto incluye el costo de los materiales y la mano de obra utilizados. Días de inventario pendiente, DIOP. Los días de inventario pendiente, también conocidos como los días de ventas de inventario, se utilizan para medir el número promedio de días que una empresa tiene inventario antes de venderlo. Software de gestión de inventario. Un sistema de software para rastrear niveles de inventario, pedidos de venta e entrega. Tipos de espera. En un contexto de gestión de inventario, el tiempo de entrega es el periodo entre el momento en el que se realiza un pedido para reponer el inventario y el momento en que se recibe el pedido. Ahora existen también los canales de venta, una forma de llevar productos o servicios al mercado para que los consumidores puedan comprarlos. Los canales de venta pueden ser directos, si se vende directamente a los consumidores, o indirectos, si hay algún intermediario involucrado. Niveles de existencia, también conocidos como niveles de inventario. Los niveles de stock son la cantidad de bienes o materias primas que se mantienen en las instalaciones de una empresa. Ahora, la cantidad de orden económico, EOQ, la cantidad de pedido económico, es la cantidad de pedido que optima en cualquier momento dado. Un EOQ óptimo minimiza los costos totales del mantenimiento y pedido. Productos terminados o inventario de producción terminado se refiere a la cantidad de productos fabricados en stock que están listos para vender. Punto de venta. El punto de venta o punto de compra es el momento y en el lugar en que se complementa la transacción minoritaria para generar e implica una factura o opciones para realizar el pago. Orden de compra. Una orden de compra es un documento creado para un comprador y enviado a un proveedor que solicita bienes o servicios. El comprador especificará como mínimo qué productos está pidiendo, la cantidad, el precio acordado y las condiciones de entrega y de pago. Ahora existe también lo que es la cadena de suministro. Todos estos términos hacen parte, pues, de la parte de gestión de inventarios, por eso lo estamos tratando. La cadena de suministro, una cadena de suministro es un sistema de organización de personas cuyas actividades y recursos involucradas en el suministro de un producto o servicio a un consumidor. Todo esto hace parte del sistema de inventario. Ahora, las aplicaciones. Dice que la aplicación de un sistema de gestión de inventario está orientado a todos los sectores productivos, ya que por más pequeña que sea una empresa o una organización, esta necesita tener control y administración de cada uno de los materiales, documentos y servicios, entre otros, que involucran el ejercicio de esta. Los inventarios son tan útiles que hasta los utilizamos sin darnos cuenta en nuestros hogares al momento de comprar faltantes, reparar, reemplazar y suministrar artículos para la casa. Todo esto hace parte de lo que es, pues, el tema de inventario. Ahora, ¿qué nosotros podemos lograr con este inventario? Mejorar la planificación y pedidos de inventario. Es difícil evaluar qué los productos se necesitan si no hay una forma clara de saber qué productos ya están en stock. Si los minoristas en línea no administran adecuadamente el inventario que ya tienen, pueden exceder fácilmente los artículos y es posible que algunos de estos no sean no sean buenos vendedores. La gestión de inventario detallada mitiga estos problemas, lo que permite a los gerentes de almacenes actualizar el inventario solo cuando sea necesario. ¿Para qué se hace también esto? Pues aquí hablamos o aquí vemos que habrá mayor satisfacción en el consumidor.
Los clientes que compran en línea esperan asociadamente, los clientes que compran en línea esperan ansiosamente sus pedidos y no hay nada peor que cuando sus pedidos no llegan, no, no se describen tarde o sea, es algo pues tremendo cuando usted está esperando algo y le dan algo que no es. Entonces, cuando nosotros aplicamos las técnicas de recolección de datos y la técnica de inventario, nosotros podemos hacer podemos entregar pues, a los consumidores un artículo o incluso un servicio que sea conforme a lo que ellos están esperando. Ahora, hay técnicas de inventario conocidas. Las más conocidas son estas. No importa el tamaño de su negocio, emplear algunas de estas técnicas comunes de administración de inventario puede ser una excelente manera de tomar el control de su existencia. Aquí están algunas a considerar. El inventario justo a tiempo. Inventario justo a tiempo. Esto implica tener menor cantidad de existencia posible, anulando los costos y riesgos que implica tener una gran cantidad de existencia a la mano. El análisis de inventario ABC. Esta técnica tiene como objetivo identificar el inventario que le está generando ganancias, clasificando los productos en diferentes niveles. Otra técnica común de gestión de inventario es el drop shopping. Las empresas que utilizan el drop shopping esencialmente subcontratan todos los aspectos de la gestión existente, con varios beneficios, pero algunos inconvenientes clave. Ahora, también está envíos a granel. Esta técnica se basa en el supuesto de que comprar al por mayor es más económico. El método es excelente si se tiene la certeza de que los productos se venderán, pero puede plantear desafíos cuando la demanda cambia repentinamente. Ahora también hay otra técnica que es la de consignación. Esta técnica permite que un remitente generalmente o un mayorista entregue sus productos a un destinario, generalmente un minorista, para su cancelación posterior a medida que se vaya realizando la venta de los mismos. También existe el conteo cíclico. Es la técnica que implica contar con una pequeña cantidad de inventarios en un día específico, sin hacer un inventario completo. Este método ayuda a su empresa a validar regularmente niveles de inventario precisos en su software de gestión de inventario. También está la técnica crowdsourcing. Dice que este sistema prácticamente elimina la necesidad de mantener el inventario. Los productos se entregan a un almacén donde se clasifican y preparan para su envío inmediato. Por lo general se vuelven a cargar en otros camiones en el mismo almacén y se envían para su entrega inmediata. También existe una herramienta de software para inventarios más comunes. Las herramientas software de gestión de inventario constan de aplicaciones comerciales que registran, gestionan y organizan las ventas de productos, las compras de materiales y otros procesos de producción. ¿Por qué es importante el software de gestión de inventario? Si una contabilidad precisa de acuerdo al inventario tiene una empresa donde se encuentra ese inventario y que se necesitará para completar los pedidos entrantes futuros, ninguna empresa puede funcionar con esta eficiencia suficiente para generar ganancias y generar crecimiento. Sorprendentemente, la ineficiencia del inventario es común para muchas empresas. Según el análisis de Manager Things, las cifras eran inexactas para el 65% de casi 370.000 registros de inventario observados en 37 tiendas minoristas. Ahora, la cantidad total de datos a capturar, los registros de inventario inexactos crean un mayor tiempo de entrega. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Y que esto a su vez puede generar el rechazo del cliente cuando los productos no están disponibles según sea necesario. Aquí pues nos brindan unos consejos, 5 consejos para seleccionar el sistema de gestión de inventario adecuado.
Encontrar el sistema de gestión de inventario adecuado puede ser una tarea abrumadora. Existe una variedad de opciones que pueden dificultar la búsqueda de ajustes perfectos para usted. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde se empieza? Usted se pregunta eso. Aquí hay 5 pasos que pueden ayudarlo para encontrar el sistema correcto. Vamos a compartirlo. Y uno de esos pasos es tener un presupuesto. En primer lugar, debe decidir el presupuesto. Será casi imposible encontrar el ajuste adecuado si no conoce su rango de precios. Un presupuesto definido limita su búsqueda, lo que permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo para considerar sistemas fuera de su rango de presupuesto. Este es algo que tenemos que tener en cuenta, el presupuesto con el que contamos. Otro, conocer los desafíos del inventario. Así como existe una amplia gama de precios, existe una amplia gama de capacidades y funcionalidades del sistema. Otro paso que hay que tener en cuenta es la integración que se necesita. Si la empresa utiliza CRM, contabilidad, ERP u otro software, el sistema de inventario que elija debe poder integrarse con los otros sistemas que ya tiene. Si no es así, deberá ingresar datos manualmente. Es necesario pues, que se determine cómo desea realizar el seguimiento de los artículos del sistema. Hay muchas formas diferentes de realizar el seguimiento del inventario, por lo que es importante saber qué método utilizará. Puede realizar un seguimiento de las existencias mediante código de barra, seriales, etiquetas, etcétera. También es necesario descubrir cuántos usuarios accederán al sistema donde se encuentran y quiénes son. Cuando usted realiza su búsqueda, es bueno saber cuántos usuarios necesita. Las estructuraciones de precios de muchos sistemas, gestión de inventarios, tienen costos adicionales para los usuarios adicionales puedan conocer las necesidades pues de lo que se necesita. Ahora, en resumen, asegurarse de que se encuentran dentro de las pautas presupuestarias y conocer los desafíos del inventario, saber la integración de datos es necesaria y determinar un método de seguimiento y comprender qué usuarios utilizarán el sistema y que pues le ayudará a elegir el sistema de gestión de inventario que mejor sea adaptable para su necesidad o empresa. A continuación se listan algunos. Los mejores software pagos de gestión de inventario: el Holded, el Ring Core Lite, el Alegra, el Trade Headcode, el Kitbox, el Show Inventory, el Fish Hall, el Leads Lab, el Vendedor Club, el Channel Adibs y el M-Channel. Y los mejores software gratuitos y códigos abiertos en gestión de inventario es el ABC Inventory, el Story de Cams, el Delete Out Inventory, el Factual, el StoreBit Canvas, el Sales Binder. Y bueno, chicos, era necesario compartir esta información porque las actividades que se van a realizar o que hay que realizar en esta etapa es conforme a un taller de informática de hardware y software. Ese taller ya está disponible en la plataforma y va a estar hasta el día domingo. Es necesario de que lo más posible pues se pongan al día con esta actividad. Vamos a ver si puedo compartir en qué consiste esta actividad. Bueno, aquí lo tengo. Es el taller de herramientas informáticas de hardware y software. En este taller hay preguntas de falso, de verdadero. Hay que desarrollar este taller. En la primera nos hablan de que señale si es falso o verdadero cada una de las siguientes afirmaciones. Los datos pueden ingresar en un sistema informático de muchas formas.
El hardware de entrada más apropiado depende principalmente del tipo de datos que se ingresa en el sistema. 2. Asigne a cada paréntesis la letra del tipo de dispositivo de hardware que pertenecen según el sistema. Habla de los dispositivos de entrada, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de salida. Aquí hablan de los dispositivos de salida, los plotters, los escáneres, el teclado. Y usted debe seleccionar eh, cuáles son de entrada, cuáles son de salida. Acá vemos herramientas informáticas, tipos de software más conocidos. Hay que escribir si son falsas, si son verdaderas. Y en sí es un taller que más que todo es teórico y que es necesario que analicemos y pues estudiemos bien para que cuando sea pues la hora de entregar la evidencia pues cumplamos con los requisitos de la actividad. Entonces, chicos, ha sido todo por hoy. Si alguno tiene alguna pregunta, eh, estamos pues, disponibles si hay alguna pregunta. Profe, claro. Por ahí alguien me habla, pero se cerró. Profe, la pregunta mía es que para la clase anterior Sí, estaba preguntando si hay de manera, por interés, de manera práctica, poder compartir las las guías que tienen digitales, posiblemente usted o en el SENA, que nos puedan compartir sobre protección, sobre bajo norma RETIE de sistemas fotovoltaicos, pero también de inspecciones. ok, tú me preguntaste eso en la actividad, sí, en la Sí, charla pasada. Oye, pero escríbemelo al WhatsApp porque hay veces que las cosas se me olvidan. Entonces, no, vamos a estar pendientes con eso, Cristian. vale, entonces te A digo, los, a Profe, los- buena noche. Una pregunta. ¿Eso de hoy es para la clase para la evidencia del taller o también para la otra, para el informe? no, el taller del otro, vamos a hacerlo paso a paso porque vamos a implementar ese taller para una empresa. Ya, o sea, usted va a hacer un estudio de acuerdo a la empresa a la que usted está laborando. Y si usted no está laborando en alguna empresa, usted va a identificar o va a hacer un análisis de nivel global o va a aterrizar pues, los conocimientos de las técnicas o parámetros de recolección de datos y va a implementar esos sistemas dentro de su empresa o dentro de la empresa que usted trabaja. Ya, pero es necesario de que se cumplan con unos requisitos que se van a ver en la próxima sesión para que no vayan a tener inconvenientes, que de pronto vayan a presentar la evidencia y de pronto vaya a salir mala. Entonces, vamos a esperar que llegue el momento de esa evidencia y pues se puedan entregar. Yo les comentaba que vamos a realizar la próxima sesión el día miércoles, con el fin de que en la próxima semana, si tenemos otra sesión, sea para de pronto aclarar dudas o para iniciar, si es caso, planes de mejoramiento. Como les compartía de un inicio, ya ahorita se termina la etapa de planeación y entramos a etapa de ejecución. Y pues esto implica de que tenemos que estar al día con todas las actividades. Julio César Camargo nos está haciendo una pregunta. Sí, buenas noches, profe, ¿me escucha? Oye, Julio, sí, Julio. Profe, es que usted está diciendo que ponernos al día con las actividades, pero Sí. pues ayer, el día domingo se vencía una actividad de un mapa, pero ese del mapa, se me olvida. Bueno, el caso es que esa actividad no se había socializado, pero ya tenía fecha de vencimiento el domingo, entonces yo no sé, queda ¿Qué uno con la profesor, duda si tiene. qué profesor era? Porque yo no estaba en la técnica hasta ahora que iniciamos. Déjeme lo busco y ya le digo el nombre. El caso Es es que que, esa actividad no se había socializado y se vence, entonces queda uno con la duda
si esas actividades hay que realizarlas sin que ustedes socialicen, sin que el profesor lo haga, porque tiene fecha de vencimiento. Claro, bueno, me escribes al WhatsApp y ahí pues me dice cuál es la actividad y me dice cuál es el instructor también. No sé si algún compañero me está escuchando que tenga el nombre de la profesora de la actividad que se vencía el domingo, que teníamos la duda si eso tocaba hacerlo, si tocaba esperar que ella lo socialice. Yo creo que ustedes pasaron fue por inglés, sí, ustedes tuvieron Sí, sí, inglés era la de semana. inglés. Era Claro. de inglés. Ustedes tienen el teléfono de ella, ¿no? El teléfono de la profe lo tienen, ¿no? No sé si lo tengo alguno. Bueno, alguna cosa, algo me escribes ahí y yo le comunico a ella. Igual intenta subir la evidencia porque da la opción, si tú no la has entregado, ahí te debe aparecer la casilla hábil para que tú puedas enviar la información. Así sea que ya se haya cerrado. Sí, por ahí, Yo, profe, buenas sí, tardes. ¿Puedo Rocío. hablar? Sí, claro. Profe, no, es para comentar sobre el mismo mapa. Pues yo no tengo ese problema, yo lo entregué y todo bien, pero sí me han preguntado mucho porque es que realmente la profesora no explicó la parte del mapa. O sea, en 3 minutos habló del mapa y dijo, no, sí, la próxima clase explicamos bien el mapa y no se ha pronunciado y sí se venció. O- Entonces realmente sí no lo explico porque como yo pues no puedo entrar a las clases y veo las grabaciones, incluso tuve inconveniente porque ya colocó la clase como para pedir permiso en Drive. Ya luego, como a los 4 o 5 días, pude lograr ver la grabación, no estaba abierta para uno verla sin problema, era con permiso. Ya luego pude verla y pude desarrollar, pero realmente ya por ahora gracias al Espíritu Santo porque lo que ella explicó pues no fue nada claro. 3 minutos ocupó para explicar y sí dijo que iba a volver a explicar el tema. Eso sí, ella lo aclaró, mira, en un momentico, pero para que quiera adelantar, pero luego lo volvemos a repetir. Pero no se ha comentado nada al respecto y pues no se sabe nada de eso, ok. solo por mis compañeros. Listo. Gracias. Ustedes tuvieron sesión con ella el viernes, ¿no? Clase, no, pues ahí sí me corchó profe porque a veces no. Eh, Gracias. Después salió otra fecha, pero creo que no se hizo. No se hizo porque pues, yo intenté conectarme, pero no hubo conexión. Entonces, si Ah, alguien bueno, listo. Yo ahora le escribo enseguida. Ahí les comunico. Sea por el grupo o algo, yo le escribo a ella que Profe, disculpe, sí, eso de lo de inglés, ella había dicho que había un anuncio de hacer una clase a las 8 de la mañana el viernes. sí, La claro. verdad no sé si la hizo porque no aparece una sesión grabada de ese día. Ah, yo la acabé de ver ahorita, no hace mucho. Ya les aparece. Ah, bueno, Ahora entonces, antes de ingresar a la plataforma, ahí yo vi que ya puso el resumen y puso la actividad que se me hizo raro. Pero bueno, ah, de bueno, todas maneras verifiquen y alguna cosa o algo me comunican. Que ah, como bueno, les digo, vamos a ponernos las pilas, si hay cosas que se deben por ahí, vamos a entregarlas porque no nos vamos a quedar hasta el final. Ya vamos a profe, entrar, ¿sí? qué pena, en la pregunta anterior que le hice sobre la actividad de la que dio hoy, de la explicación que dio hoy, entonces es que se me cortó ahí, no lo entendí. Para el taller hay un anexo ahí que es el que hay que resolver y para el informe es el que se hace en cuanto a la empresa donde uno está trabajando. Exacto, se puede desarrollar conforme a la empresa o a la idea de empresa que tú quieres, a una idea de negocio. Ese es el que va a hacer informe de técnica de recopilación de datos. Pero quédense quietos ahí, eso lo van a hacer ya cuando tengamos la otra sesión, porque se van a explicar algunos métodos o algunos parámetros para que usted lo desarrolle, para que no Ah, tenga listo. problema. Porque hay algunos que yo cerré la visualización de ese informe porque hubieron como 2 o 3 aprendices que me enviaron los informes y todos estaban malos. Entonces yo opté mejor por cerrarlo para que no lo sigan haciendo y les sigan yendo mal, porque de pronto piensan que ya están bien, entonces tocan hacerlo. Entonces por eso les abrí la evidencia esta, para que no tocaran la otra. Apenas que ya hagamos la otra, pues ya comiencen a hacer, porque ya ustedes van a tener algo básico o algo sólido que les va a ayudar a que el informe quede bien. Ah, listo, profe, listo. Muchas gracias. Le para servirte, Jason. A ver, Julio César, cuéntanos, Julio. Por ahí va la mano levantada. son dos preguntas.
Sí, O sea, usted va a quedar a cargo de esta unión de las dos fichas, ¿sí? O sea, ya todos con sí, usted. estamos, pues, el profe Jorge, el profe Hamilton y yo, pues los tres somos los que estamos respondiendo por la técnica de Por la gestión de unión. eficiencia. Exacto. Ok. Y lo Y otro es que en la parte de anuncios, pues Jorge Armando, sí, sí, que dice pues que va a salir una lista de los que pasaron la fase, pero no sale. Jorge no, es que Armando, la sí, fase dice lista todavía, de aprendices aprobados de fase de inducción, pero no. Pues me quedé esperando eso porque es que hay unas dudas de lo de las últimas actividades del TIC que algunos se presentaron, que no les salió. Entonces queda uno con la duda, pero ¿será que a mí sí me salió? Sí, sí encontraron tus mis calificaciones. actividades y todo eso, Bueno, sí. Es que, ahora alguno que me escriba, yo tengo la información ahí. O sea, es una información, pero no es como tal, como decirte, certificada, pero yo la tengo. Entonces, de pronto, para que les sirva de guía, si ustedes se la entregaron al instructor, ustedes van a ver que está calificado. Tengo los datos de Sajuna, por eso le digo que no es una base sólida. Pero ahí hay una guía en donde usted puede decir, no, si lo entregué. Si usted lo entrega, usted me escribe, profe, yo lo entregué, aquí aparece tal, y yo hablo con el instructor. Ahora, alguno de la ficha 034, creo que fue Cristian Castro el que me escribió. No estoy seguro si fue él o fue Cuero. Bueno, yo les envío por el WhatsApp para que la compartan en el grupo y ustedes miren pues cómo fueron esas notas en esa parte pues, de Sajuna. Y ahí me comunican, profe, se me presentó este inconveniente o algo, yo hablo con el instructor. Profe, no aparecen las notas, pero yo tengo esto acá. sí, porque es que pues yo soy consciente de que yo he entregado todas mis actividades a tiempo, pero pues quedo con la duda de que sí aparecen o que las tienen o que sí. Esa es mi duda. Yo las tengo. Y pues ya como tal las notas de fase de planeación, que es la fase en la que estamos nosotros, ya las entregamos, pero una vez nosotros terminemos ya, por ejemplo, el informe de técnica de parámetros de recolección de datos, ya ahí tengo que calificar y pues tenemos un mes de aquí a final de agosto para que usted se nivele. Pero vamos a hacer esto antes, porque es que en este periodo usted tiene que nivelarse no solamente con técnica, sino con todas, ya porque vamos a entrar a otra fase. Ya el 15 de este mes se acaba este segundo trimestre, empieza el tercer trimestre. Profe, muchas